A todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dejado a muchísimos de nosotros con la boca abierta, un giro inesperado en el fascinante mundo de las estrellas turcas que, les aseguro, dará mucho de qué hablar. Estamos hablando de dos nombres que resuenan en cada rincón del planeta, dos talentos que nos han cautivado con su carisma y su indiscutible talento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sus carreras, sus aspiraciones internacionales, y un reciente acontecimiento en la vida profesional de Can que, según algunos titulares, podría estar frenando el sueño internacional de Demet. ¿Es esto realmente así? ¿Hay una verdad oculta detrás de este freno? Preparen sus palomitas porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles, las implicaciones y lo que esto podría significar para el futuro de ambos. No se vayan a ningún lado, y antes de que nos metamos de lleno en esta conversación, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es para muchos un cuento de hadas moderno en el mundo del entretenimiento. Su química en pantalla, esa chispa que traspasó la pantalla en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos de nuestros países, no fue solo un éxito, fue un fenómeno global. De la noche a la mañana se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino en América Latina, España, Italia, y prácticamente en cualquier lugar donde sus ojos, y sobre todo sus sonrisas, cautivaron a millones. Era una química que iba más allá del guión, algo palpable que los elevó a un estatus de ídolos, convirtiendo cada uno de sus movimientos en noticia, cada uno de sus proyectos en un evento esperado con ansias. No es exagerado decir que Erkenci fue el trampolín que los lanzó a un estrellato que pocos actores turcos habían experimentado hasta ese momento. Sus nombres se hicieron sinónimos de romance, comedia, y una frescura que la audiencia global ansiaba. Después de este boom, era evidente que ambos tenían las ambiciones y el talento para ir más allá de las fronteras turcas. El sueño internacional era palpable. Demet con su versatilidad para la comedia y el drama, y Can, con su presencia imponente y un carisma arrollador, estaban posicionados de forma única para conquistar nuevos mercados. La idea de verlos en producciones internacionales, aprendiendo nuevos idiomas, enfrentándose a nuevos desafíos, era una fantasía compartida por millones de fans. Y de hecho, cada uno a su manera, comenzó a dar pasos en esa dirección, consolidando sus carreras en Turquía mientras exploraban oportunidades más allá. La cuestión, amigos, es que el camino hacia ese sueño internacional rara vez es una autopista recta y sin baches. A menudo está lleno de bifurcaciones, de decisiones estratégicas y a veces de giros inesperados que pueden cambiar el rumbo de todo. Aquí es donde entra en juego el reciente y monumental fichaje de Can Yaman. Can, como muchos saben, ha forjado una conexión muy fuerte con Italia. Su popularidad allí es estratosférica, casi a la par de la que tiene en su natal Turquía. Desde hace un tiempo se ha volcado en proyectos italianos, demostrando no solo su talento actoral sino también su impresionante capacidad para aprender y desenvolverse en un nuevo idioma. Primero fue con Viola come il mare, una serie que le permitió sumergirse de lleno en la cultura y la industria televisiva italiana, desafiándose a sí mismo con un nuevo registro, una nueva lengua, y adaptándose a un estilo de producción diferente. Fue un éxito, sí, pero fue también un gran aprendizaje, un paso firme en esa dirección internacional que tanto anhelaba. Pero lo que ha sacudido los cimientos y ha generado este freno que estamos discutiendo hoy es su más reciente y ambicioso proyecto, el fichaje para interpretar a Sandokan. Imaginen la magnitud de esto. Para quienes no estén familiarizados, Sandokan es un personaje icónico de la literatura italiana, un héroe legendario, el tigre de Malasia, que ha sido llevado a la pantalla en múltiples ocasiones, la más famosa protagonizada por el actor Kabir Bedi en los años 70. Esta nueva versión de Sandokan es una megaproducción, un proyecto de época con un presupuesto altísimo, un elenco internacional y unas expectativas gigantescas. No es solo un papel, es una apuesta de la industria italiana por revivir un clásico con una estrella de alcance global como Can Yaman. Este proyecto no solo lo afianza en el mercado europeo, sino que lo catapulta a un nivel de exposición y de desafío actoral que pocos actores turcos han alcanzado. Es una oportunidad de oro que lo posiciona como un actor principal en una producción de escala internacional, demandando no solo su tiempo sino una inmersión total en el personaje y en el universo de la serie. Es un compromiso a largo plazo, que solidifica su carrera lejos de Turquía,
abriendo puertas a un futuro prometedor en Europa, y quién sabe, quizás más allá. Ahora, mientras Khan está dando estos pasos agigantados, ¿qué ha estado haciendo Demet Özdemir? Pues déjenme decirles que Demet no se ha quedado atrás ni un segundo. Tras el éxito de Erkencicus, Demet tomó decisiones profesionales muy inteligentes y estratégicas, mostrando una admirable búsqueda de crecimiento y versatilidad. Se embarcó en proyectos dramáticos que la alejaron de la imagen de chica de comedia romántica, y la consolidaron como una actriz dramática de peso. Títulos como Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, un personaje complejo y lleno de matices, le permitieron explorar profundidades emocionales y ganarse el respeto de la crítica y del público por su capacidad de transformarse. Luego llegó Anfara, otra serie que la consolidó en el drama, mostrando una faceta más madura y poderosa. Pero el paso más significativo de Demet en su propio camino internacional llegó con su incursión en las plataformas de streaming globales. Hablamos de su serie para Disney, y Dünyayla Benim Aramda. Esto, amigos, fue un movimiento estratégico brillantísimo. Trabajar con una plataforma como Disney y no es cualquier cosa, es tener una ventana directa a millones de hogares en todo el mundo, un acceso a audiencias diversas y la oportunidad de formar parte de producciones con un alcance verdaderamente global. Este proyecto le permitió a Demet mostrar una faceta diferente, experimentar con un formato distinto y, lo más importante, posicionarse individualmente en el panorama internacional, lejos de cualquier pareja en pantalla. Ella misma ha expresado en varias ocasiones su deseo de aprender nuevos idiomas, de explorar diferentes culturas y de buscar roles que la desafíen creativamente, y la verdad es que su trayectoria refleja precisamente esa ambición. Está construyendo una marca sólida y autónoma, demostrando que su talento brilla con luz propia. Entonces, ¿por qué este revuelo? ¿Por qué se habla de un freno en el sueño internacional de Demet a causa del fichaje de Can Yaman? Aquí es donde el análisis se pone interesante y, a la vez, un poco delicado. La conexión entre Can y Demet, esa imagen de la pareja dorada, está tan arraigada en la mente del público y de los medios que cualquier movimiento significativo de uno, inevitablemente, se asocia o compara con el otro. Primero está el factor de la asterisco percepción pública y mediática. El proyecto Sandokan es monumental, una apuesta de riesgo y de gran visibilidad para Can. Es el tipo de noticia que acapara titulares, que genera expectación a nivel mundial. Cuando uno de los dos ex-CEO protagonistas de una serie icónica alcanza un hito de esta magnitud, la atención mediática se vuelca, y a menudo, de forma implícita o explícita, se compara la trayectoria del otro. Aunque Demet esté haciendo cosas espectaculares con Disney y sus dramas, el impacto y la resonancia de un Sandokan en Europa puede, para algunos, parecer más grande o más internacional que su propio camino. Esto podría llevar a que los logros de Demet, aunque impresionantes por derecho propio, queden momentáneamente opacados o reciban menos atención en comparación con el estruendo mediático de Can. No porque sus proyectos sean menos valiosos, sino por la pura escala y el bombo alrededor de Sandokan. Segundo está la asterisco perspectiva de los fans. La base de fans de Can y Demet, especialmente aquellos que los vieron en Erkencicus, a menudo ha fantaseado con una reunión en pantalla, o al menos con verlos prosperar internacionalmente de forma paralela, quizás incluso con proyectos conjuntos en el futuro. El compromiso a largo plazo de Can con Sandokan, y la dedicación que un proyecto así exige, hace que la posibilidad de una reunión con Demet en un futuro cercano, o incluso medio, sea prácticamente nula. Esto puede ser una desilusión para una parte de la base de fans, y esa pérdida de esperanza de verlos juntos podría interpretarse como un freno a una fantasía colectiva, no necesariamente a la carrera individual de Demet. Se desvanece la idea de un ascenso internacional conjunto o coordinado, y la atención se redirige hacia el logro individual y masivo de Can. Tercero, y esto es más especulativo pero relevante en la asterisco dinámica de la industria, es la cuestión de los cupos o las oportunidades. La incursión de actores turcos en producciones europeas de gran escala es un camino que se está abriendo, pero que aún tiene limitaciones. Si Can se consolida como el actor turco masculino de referencia en producciones italianas y europeas de alto perfil, podría esto, de alguna manera indirecta, hacer que el camino sea un poco más competitivo para otros talentos turcos, incluidas las actrices, que buscan ese mismo tipo de exposición en ese mercado específico. No es que haya una conspiración, por supuesto, pero la atención del mercado y los grandes presupuestos no son infinitos.
Que un actor o actriz se convierta en el rostro de lo turco en Europa puede, por un tiempo, focalizar la atención en esa persona, al menos hasta que el mercado se expanda lo suficiente o surjan nuevas narrativas. Can está sentando un precedente muy alto. Además, hay un componente de asterisco presión implícita. Aunque Demet es una profesional fuerte y con una visión clara de su carrera, la existencia de un éxito tan rotundo y visible por parte de su ex compañero puede generar una presión, ya sea interna o externa, para igualar o superar ese hito. Es una carga injusta porque cada carrera es única, pero es una realidad en el mundo del espectáculo. Los ojos se posarán en ella con una nueva expectativa, y cualquier proyecto que no sea de la magnitud de un Sandokan podría ser percibido por algunos como menor, lo cual es totalmente erróneo, pero así funciona a menudo la percepción pública. Sin embargo, pensémoslo bien, ¿es realmente un freno, o más bien un asterisco diferente dirección? Demet ha elegido un camino que enfatiza la calidad de los proyectos, la profundidad de los personajes y la versatilidad actoral. Su alianza con Disney y la coloca en una liga de plataformas globales que son el futuro del entretenimiento, con un tipo de exposición que quizás no sea el estruendo de un épico histórico europeo, pero sí es una presencia constante, de calidad y con un alcance masivo. Quizás el freno no sea para el sueño internacional de Demet, sino para la idea que el público o los medios tenían de cómo sería ese sueño, es decir, quizás esperaban un camino más entrelazado con el de Can, o un tipo de proyecto similar en escala y visibilidad mediática. Y la realidad es que ella está construyendo su propia escalera hacia el éxito peldaño a peldaño, con una visión clara y sin necesidad de comparaciones. Su éxito en Turquía sigue siendo indiscutible, y su incursión en el streaming global es un indicativo de su poder estelar en el futuro. Así que, ¿qué nos depara el futuro para estas dos estrellas turcas? La verdad es que ambos están en caminos muy prometedores, aunque distintos. Can Yaman ha consolidado su posición como una estrella internacional, especialmente en Italia y Europa, con un proyecto que marcará un antes y un después en su carrera. Su carisma, su dedicación y su innegable atractivo global lo seguirán llevando lejos. Por su parte, Demet Özdemir, con su talento camaleónico, su inteligencia en la selección de roles y su apuesta por las plataformas globales, está forjando una carrera internacional más discreta quizás en cuanto a titulares rimbombantes, pero no menos estratégica y poderosa. Ella está construyendo un legado de versatilidad y de adaptación a los nuevos tiempos del entretenimiento. En resumen, lo que algunos podrían ver como un freno para Demet Özdemir debido al gigantesco fichaje de Can Yaman para Sandokan, es más bien un momento de reevaluación. No es un bloqueo a sus aspiraciones internacionales, sino un recordatorio de que cada estrella traza su propio camino. Can está apostando por las grandes producciones europeas, mientras Demet está consolidando su presencia en las plataformas de streaming globales y con proyectos que destacan su profundidad actoral. Ambos son increíblemente talentosos y ambiciosos, y lo más probable es que veamos a ambos seguir cosechando éxitos internacionales, cada uno a su manera y con sus propias fortalezas. El freno quizás solo existe en la mente de aquellos que esperaban que sus caminos siguieran siendo paralelos o entrelazados. La realidad es que están demostrando la diversidad de rutas hacia el estrellato global para los talentos turcos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan profundo y emocionante. Espero que esta conversación les haya dado una nueva perspectiva sobre la dinámica entre estos dos gigantes de la actuación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el fichaje de Can realmente frena el sueño de Demet, o es simplemente una cuestión de que cada uno está forjando su propio y exitoso camino internacional? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo análisis. Nos vemos muy pronto.